Diputado del Frade, sí, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a usar el espacio de manifestaciones porque me parece que la Argentina está en un momento de mucha fragilidad. El convenio suscripto con el Fondo Monetario Internacional no anuncia nada bueno. La historia política del endeudamiento argentino así lo confirma. Este año, el 19 de agosto, se van a cumplir 200 años de la primera sugerencia de un empréstito. El 19 de agosto de 1822, don Bernardino Rivadavia, disculpen la mala palabra, como ministro del gobierno de Martín Rodríguez, dijo que había que contraer un crédito con la Baring Brothers de 1 millón de libras esterlinas. Ya para ese entonces él trabajaba como presidente de la River Plate Land and Company, la compañía de tierras y de minas del Río de la Plata que le pagaba 60.000 libras esterlinas por año a Bernardino Rivadavia. Después iba a ser el primer presidente de los argentinos. ¿Para quién iba a trabajar Rivadavia? Para su patrón, para los intereses ingleses. El 1 de julio de 1824 se hace el crédito. 1 millón de libras esterlinas, llegan 470.000 libras esterlinas y las terminamos pagando. Ese crédito de 1824 lo terminamos pagando en el año 1904, 4 millones de libras esterlinas. La Argentina, en medio de todo ese proceso, pierde la soberanía sobre Malvinas. Arenales desplaza a Güemes de ser el prócer salteño porque le entrega las minas de Salta a los ingleses y se empieza a producir lo que después Julio Argentino Roca hijo iba a definir con que la Argentina iba a ser una joya más de la corona de su graciosa majestad. Eso se consolida en 1930, se inaugura el Banco Central de la República Argentina con el primer golpe de Estado. Todos son capitales ingleses los representantes del primer Banco Central de la República Argentina. Los abogados de la primera Corte Suprema de Justicia de la Nación son representantes de las firmas inglesas. Y en 1944, cuando se crea el Fondo Monetario Internacional, 29 países lo crean y lo terminan instituyendo el 29 de diciembre de 1945, la Argentina, a partir del desarrollo de lo que fue el primer peronismo, le dice que no al Fondo Monetario Internacional hasta que el 16 de septiembre del 55, con el golpe, la Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional. Empieza allí una historia que llega hasta nuestro presente, en donde increíblemente hace pocas horas atrás se ratifica el endeudamiento que sirvió para fugar millones y millones de dólares de parte del gobierno macrista por el gobierno que iba a superar y hacer todo lo contrario al macrismo. Esto va a generar muchas más sombras que luces. En medio de todo este proceso, el 1 de julio de 1973, Richard Nixon creó la DEA, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico del Estado norteamericano. La DEA, el Fondo Monetario Internacional y la CIA comenzaron a auspiciar a partir de ese momento una serie de leyes, entre ellas esta que estamos discutiendo hoy, la ley de droga que hoy tiene la Argentina, que es impulsada primero por López Rega. Se vota una primera ley en 1974, después de la muerte de Perón, en donde se perseguía a los consumidores. Y el primer cargamento llega con un acuerdo de la DEA, la CIA y el Fondo Monetario Internacional a la ciudad de Rosario, 200 kilos de cocaína, 24 de abril de 1978, a solamente 2 meses de empezar el Mundial de Fútbol, en un acuerdo que hace Videla, el de la dictadura genocida, con Banzer. Macera lo va a recibir a Rosario y empieza el narcotráfico tal como se presenta. Negocio ilegal desde el Estado, por eso decimos negocio paraestatal. A partir de ese momento, la DEA ha servido en toda América Latina simplemente para administración de la circulación y exportación de las primeras sustancias, especialmente cocaína, marihuana y droga sintética, hacia América Latina. En el 2007, lamentablemente, la Argentina reemplaza a México en la importación de efedrina de la India, que sirve como base a la metanfetamina, que tiene su principal consumidor en el pueblo norteamericano,
y la Argentina en aquel momento comienza a convertirse en lo que es hoy, país narco. En el año 2011 empezamos a figurar como los terceros exportadores de cocaína de América a Europa, de acuerdo a los informes de Naciones Unidas, cada 27 de junio, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico. A partir del año 2016 somos los segundos exportadores de metanfetamina de América al mundo, detrás de Brasil. País absolutamente narco, pero con muchas hipocresías. En la provincia de Buenos Aires se expresa esa hipocresía. 24 muchachos fueron asesinados por la disputa de territorio que generó los nichos corruptos del principal cartel de narcotráfico que tiene la Argentina, la bonaerense, la policía de la provincia de Buenos Aires. La bonaerense, desde la villa Loyola, transportó la droga envenenada para que se venda en Puerta 8. Este es un problema muy serio que desde el 83 hasta acá no hemos resuelto. El problema de la seguridad no lo puede resolver un solo gobierno, una fuerza política, un solo frente. Ese es el acuerdo institucional multipartidario que tenemos que hacer para que nadie se haga el distraído. A partir de ese momento tenemos la realidad. Miren lo que pasa con la cuestión de las muertes sobredosis. 20.000 muertes sobre sobredosis tenemos cada año en la Argentina. De las 20.000 muertes, 12.000 son picos de sobredosis por el alcohol y 7.000 son por el tabaco, 600 solamente por cocaína. ¿Qué mata más? La droga legal. Lo que está legalizado mata más. Por eso es tan importante empezar a discutir si el rol del Estado es poner la ambulancia para llevarse los cuerpos de los muertos, los cuerpos de los intoxicados, o si el Estado tiene que empezar a discutir la regulación de la circulación para sacar las mafias y así tener la posibilidad de sacar la violencia de las calles. No podemos hacer ese debate. Yo tengo una profunda admiración por los curas que tienen la opción preferencial por los pobres y que nos dicen que discutir la legalización del consumo puede generar mucho más dureza en los barrios humildes. Ya está la dureza. Las pibas y los pibes se mueren por la basura que consumen. Y esa basura que se consume acá, en Santa Fe, en Rosario, en Reconquista, en Rafaela, en Venado Tuerto, dice hoy la información de la Justicia Federal que la pureza de lo que se consume en nuestros barrios es de menos del 1%. Se le está dando basura a nuestras pibas y a nuestros pibes. Entonces es imprescindible un acuerdo político, pero hay que tener conciencia que lo que enfrentamos es el desarrollo de uno de los principales negocios paraestatales y multinacionales. Es imprescindible darnos cuenta que a mayor dependencia de la Argentina, mayor empobrecimiento y mayor nivel de consumo. El narcotráfico le resuelve al capitalismo dos problemas sustanciales: gran negocio económico, flujo de dinero fresco, y que las pibas y los pibes terminen siendo consumidores consumidos y se olviden de ser protagonistas, por ejemplo, de un proceso revolucionario como fue en los años 70. Doble negocio político. Negocio económico y negocio político, porque separo a quienes tienen la necesidad biológica y cultural de producir las transformaciones y las revoluciones, los pongo simplemente como consumidores consumidos. Por eso decía, en estos tiempos en donde se profundiza el rol de la Argentina como semicolonia por esta increíble claudicación, este nuevo capítulo de Estatuto Legal del Coloniaje, es imprescindible saber que pensar la realidad de todo lo que nos está pasando es intentar pensar con nuestra cabeza. El futuro de la Argentina no puede ser pensada por las multinacionales, no puede ser pensada por el Fondo Monetario Internacional, no puede ser pensada por la DEA. Tiene que ser pensado por nosotros. Gracias, señor presidente, por la paciencia.